Nuestro invitado de hoy se jugó la vida y la libertad cuando nuestro país era una dictadura militar. Fue torturado y encarcelado. Desde entonces nunca ha dejado de luchar para que se haga justicia con los que, como él, lucharon por la democracia en España. En otra vuelta de tuerca, Chato Galante. Chato Galante, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias. Hijo de militar y de ama de casa, ¿cómo fue tu infancia? Hombre, mi infancia, yo siempre he pensado que es una infancia muy feliz, muy feliz. Yo creo de todas maneras que era mucho más fácil tener una infancia feliz hace tantos años como la pasé yo que ahora, ¿no? Era un Madrid donde se podía jugar al fútbol en la calle. Yo jugaba en Alberto Aguilera al fútbol, cosa que ahora uno ve a Alberto Aguilera y no te lo explica, no puedes entender que aquello fuera así. Tenía al lado de casa el Parque del Oeste, me he bañado en el Manzanares, hemos alquilado bicicletas para ir a los sitios más inverosímiles y nos movíamos en grupos de decenas de chavales, jugábamos a la guerra civil en el Parque del Oeste, en los nidos de ametralladoras del frente de la universitaria. Normalmente me tocaba ir con los rojos y bueno, pues y un colegio donde me divertía muchísimo jugar al fútbol. Estuve en un colegio de curas, como casi todo el mundo de mi época, pero tampoco tengo muy malos recuerdos. Yo creo que con esa edad es muy difícil tener malos recuerdos. Tu compromiso político empieza en la universidad. Digamos, ¿qué recuerdas de esos ambientes del antifranquismo universitario? ¿Qué es lo que de alguna manera te politiza a ti cuando entras en la universidad? Hombre, yo pienso que a mí me politizó la dictadura, ese nacionalcatolicismo que hacía un tipo de sociedad tan casposa, tan insoportable, donde era prácticamente imposible ver cine, oír música, leer. Ese momento en que está cantando Janis Joplin y Franz Zappa y Jethro Tull y todos los miles de grupos ingleses aquellos, y aquí andas con Rafael Acuestas, donde no hay quien vea teatro, donde no se publica prácticamente nada y lo que se publica es absolutamente infumable, y por otra parte tienes una represión cotidiana, asfixiante. Yo creo que eso hace que toda una generación que no tiene el recuerdo de la fase más dura de la represión tenga un rechazo prácticamente Cultural. visceral, ¿no? Sí, es que a nosotros nos obligaban a formar parte de un sindicato único fascista, el Sindicato de Estudiantes Universitarios, del que era secretario general en mi época don Rodolfo Martín Villa. Creo que ya entonces se subió en ese coche oficial del que no se ha bajado, imagino que se irá en el coche oficial hoy. A esa militancia universitaria, que de alguna manera también está mitificada, tú uniste otro tipo de militancia, porque te fuiste al Pozo del Tío Raimundo y trabajaste con la gente del Padre Llanos y conociste, digamos, un antifranquismo más olvidado y probablemente mucho peor tratado por la represión, que es el antifranquismo del cinturón obrero que rodea Madrid. ¿Qué recuerdas de esa experiencia política con clase obrera de verdad en el Pozo del Tío Raimundo y con una figura, digamos, del catolicismo resistente como el Padre Llanos? Hombre, para mí fue muy determinante simplemente entrar allí. Aquello era un mar de chabolas, y vas a echarle una mano a la gente a ver si, dando
dando clases, ayudándoles. En aquel momento se empiezan a construir las comisiones obreras juveniles, ahí estamos. Trabajando vivo un tiempo en una cosa que se llamaba el común de la parroquia, el 1 de mayo. Después nos construimos ahí una chabola, no te quiero ni contar la chabola aquella, la construcción que hicimos afortunadamente después un compañero que era realmente un albañil como es debido, consiguió que aquello pudiera medio funcionar y para mí fue muy importante. Yo seguía con mi compromiso en la universidad, pero era determinante entender que cualquier transformación de la sociedad, que es por lo que yo peleaba, quien la debía de protagonizar era la gente que estaba allí. Y por otra parte era una medida de seguridad. Allí entraba mucho menos la policía que en cualquier otro lado de Madrid, ¿no? Hay un momento que has definido siempre como determinante, digamos, en tu conciencia política, que es el asesinato de Enrique Ruano en enero de 1969. Digamos, ¿qué es lo que significa eso para ti? Saber que han asesinado a un compañero y además, no digo que recuerdo porque yo no había nacido, pero recuerdo cuando leí la campaña vergonzosa que hizo el diario ABC publicando un falso diario de Enrique Ruano para tratar de dar a entender que se había suicidado y cómo se descubrió después que la policía había hecho desaparecer el omoplato donde le había entrado la bala que le dispararon por la espalda. Para mí fue un antes y un después, sin ninguna duda. Yo había entrado, como decíamos antes, por temas más de cultura, ¿no? Y me movía en el Sindicato Democrático de Estudiantes, hacíamos cosas, teníamos un enfrentamiento con la dictadura, queríamos otro tipo de sociedad, queríamos vivir, en una palabra. Y Enrique era el delegado de Derecho del sindicato democrático. Cuando lo matan, cambió radicalmente mi vida. Yo ahí pensé que todo lo que tenía que hacer en esta vida era pelear contra un sistema capaz de haber matado a una persona como Enrique y montar aquella campaña. No te puedes imaginar la asquerosidad presidida por don Manuel Fraga Iribarne, ese padre de la patria, ese viejo cascarrabias que te venden, planteando que se suicida y que además se suicida porque es homosexual, tratándolo como una enfermedad que explica todo. O sea, no hay bazofia comparable al tipo de campaña que se montó para... claro, la consecuencia es que probablemente el mayo del 68, que el movimiento estudiantil en Madrid no había hecho, se hizo en enero del 69, hay un estado de excepción que llega a junio de ese año y muy poco después de acabar ese estado de excepción a mí me detienen por primera vez, con 20 años. Y ya en ese momento mi decisión es no voy a hacer otra cosa que pelear contra la dictadura. Te quiero preguntar por esa primera detención, que es en el mes de octubre del mismo año, del 69. ¿Cómo es el primer encuentro del joven Chato Galante con la Brigada Político-Social? Pues el primer encuentro es en mi casa, porque me siguen. Yo voy a ver a mi padre, con el que tiene una relación muy fuerte, y entran. Y yo recuerdo que mi padre les dijo que en la casa no entraban de ninguna de las maneras. Me llevaron, estaba Gelabert, que es uno de los... y Janečina Checa, que era otro miembro de la brigada político-social, pero era en la casa de un militar, y era otra cosa. Cuando salimos y me metieron
en el coche me empezaron a dar todo lo que no me habían podido dar. No me habían podido dar antes, y cuando entras en la Dirección General de Seguridad, es verdad que cuando veo esa puerta piensas en aquello de irás y no volverás, ¿no? Aquello era, pues se formaba un pasillito con miembros de la brigada político-social, los grises que había, y se dedicaban a darte una primera paliza para que supieras dónde entrabas, ¿no? A partir de ahí te hacían la ficha y todas esas cosas, y al interrogatorio. Pues ese fue una detención relativamente suave, entre otras cosas porque era la primera, y tampoco tenía muy claro qué papel jugaba yo, ni qué. Lo único que sabían más o menos es que me movía en el Sindicato Democrático de Estudiantes. La segunda detención es más jodida, es en febrero del 72, Sí. en pleno periodo de estado de excepción por el proceso de Burgos, y ahí, precisamente porque hay estado de excepción, te pueden tener 10 días, si no me equivoco, en la Dirección General de Seguridad. Sí, Esa fue peor, ¿no? Sí, esa es una detención en la que yo perdí absolutamente la idea del tiempo, del espacio. Hay un momento en el que piensas que no vas a salir vivo, ¿no? Después de distintos tipos de torturas, estás desnudo, has perdido todo tipo de control de esfínteres, no te puedes ni mover, te arrastran por el suelo porque no puedes ponerte de pie. Piensas, entre otras cosas, que puede quedar un poco absurdo, pero yo lo que pensaba es que no iba a poder volver a hacer el amor en mi vida después de los golpes que me habían dado, porque una de las torturas consistía en eso, plantas de pies, glúteos, genitales. Entonces aquello me tenía muy preocupado, porque a fin de cuentas yo debía tener 20 o 21 años, acababa de estrenarme, y aquello me parecía gravísimo, ¿no? Lo que podía pasar, pero hay un momento en que eso se te va, ya no empiezas a pensar en otros términos. Te has intentado defender de todas las maneras, y yo creo que al final, al menos en mi caso, yo aguanté estrictamente por rabia. Muchas veces lo he dicho, la idea de que yo pensaba, yo no sería capaz de hacerle esto ni a un animal, ¿no? Pensaban, son como animales, y al final les dije, no, los animales no son capaces de hacer esto. Esto solo son capaces de hacer determinado tipo de seres humanos. Esa era con esa sensación es con la que yo salgo, que pienso que llevo algún mes en la dirección, y creo que son 10 o 12 días finalmente lo que había estado allí, ¿no? Y después te toca hacer el servicio militar en un batallón de castigo. Sí. Yo ¿Qué de recuerdo de la mili? Sí, yo salí de esa segunda detención, no salí, me sacó mi padre, que ya estaba enfermo de cáncer, y me llevaron a un centro de atención médica, etcétera, etcétera. Estuve con él un tiempo, llegó a un acuerdo con un gerifalte del ejército, que no quiero ni nombrar por no darle un disgusto a la familia, y me dejaron estar con mi padre un tiempo, con mi compromiso a que yo iría a ese batallón disciplinario. ¿La visión de tu padre del régimen como consecuencia de que a ti te torturen cambia de alguna forma o se matiza? Mi padre no era franquista, es más, pensaba que Franco era bastante un desastre, en particular como militar, ¿no? Era, digamos, él era ingeniero de telecomunicaciones, era alguien muy leído, muy formado, y ese aspecto casposo de ejército colonial que tenía el franquismo o el caciquismo. Mi padre era un hombre de profundas convicciones éticas, que me imbuyó a mí,
yo siempre le dije que en parte yo había terminado, como había terminado por la educación que él me había dado. O sea, que ese era cuando me detienen, finalmente él me dice que sí, que no. O sea, creo que cuando salgo de esa detención, de esas torturas, me pregunta, ¿tú has dicho algo? Porque sabes lo fastidiado que podría haber sido para mí haber confesado. Yo le digo que no, y me dijo, estoy orgulloso de ti. Y eso es lo más bonito que me han dicho en mi vida, ¿no? Estoy orgulloso de ti y de mi padre. Tercera detención, y después de la tercera detención acabas en una de las cárceles míticas de la dictadura, que es Carabanchel. ¿Qué recuerdas de ese ambiente? En Carabanchel, cuando yo entro de rebote, porque en teoría, como me habían detenido, por absurdo que parezca, estando en un batallón de castigo, me quieren llevar a una cárcel militar, pero la cárcel militar la queman y me termino rebotado en Carabanchel. Y en Carabanchel pues me encuentro con gente del movimiento estudiantil, con Carmelo Garitano, que estaba con nosotros en telecomunicaciones en el sindicato democrático, y que en ese momento lo habían deportado a Euskadi y había vuelto ya como en la izquierda independentista vasca. Me encuentro con Arturo Mora, que es el delegado de Cultura del Sindicato Democrático de Estudiantes, que montó el concierto de Raimon en Madrid. Era un personaje magnífico, un conseguidor como no he conocido otro, capaz de engañar al rector, al decano. El propio Raimon siempre dijo que le había dicho que venía porque no pensó que jamás se pudiera hacer aquel concierto, pues él consiguió que aquel concierto lo hiciéramos. Era un personaje. Gente de comisiones obreras, yo ya conocía bastante de la gente que había ahí, estoy pues pagando una multa y 6 o 8 meses, y de ahí vuelvo al batallón de castigo de la mili, del que saldré pues, marzo o así del siguiente año. Después, en el 73, llega la cuarta y última detención, que te llevará a la cárcel de Zaragoza, donde participas en una huelga de hambre, y después a la cárcel de Segovia, donde vivirás muy de cerca la fuga. Háblame de esas dos experiencias carcelarias. A mí Zaragoza es una cárcel a la que le tengo mucho cariño. En general le tengo bastante más cariño de lo que uno pudiera pensar a las cárceles, por la gente por la que convivía allí. Hice una experiencia mágica, que es un motín en una cárcel, que son como... No fue muy largo, pero es como siempre intensísimo, porque era una cárcel que no había tenido presos políticos. Yo cuando llego allí lo primero que hacen es me llevan a arriar bandera y se ponen a cantar el Cara al Sol. Entonces yo muy serio me pongo a cantar, creo que canté la Internacional, pero o el Ay Carmela, no lo sé, puño en alto, y termino en celdas de castigo. Me sacan para volver a repetir la historia. Es una pelea entre una gente que piensa que está en una cárcel de los años 50, que no entiende que esa pelea por un estatuto de presos políticos que nunca logramos, sí que habíamos hecho un largo camino, sí que se había ido imponiendo en la práctica. No nos querían permitir funcionar como comuna, no nos querían permitir tener nuestros propios centros, ni reunirnos, ni discutir. Había una política de cara a los... Yo recuerdo que en celdas de castigo me llamaron los escritos de Onésimo Redondo, para que como la cosa, porque les dije que quería leer, porque en teoría tenían que dejarte leer, me mandaron los escritos de Onésimo Redondo. Ahí, en esa cárcel, una de las cosas que hacían era, cuando el día de la fiesta de la Merced,
el arzobispo de Marras, el delegado del jefe provincial del movimiento y gobernador civil, toda esa parafernalia iba a la cárcel a una misa. Nosotros estábamos en huelga de hambre y la gente que estaba allí paró la misa a explicar que había 60 y tantos presos políticos en huelga de hambre. Entonces mandaron a los funcionarios a intentar que no hablaran y los comunes los defendieron, que eran 4 o 5 los que estaban fuera. Entonces, claro, se produjo una situación en que el señor obispo estaba en mitad de una jauría de presos con cabreo acumulado, como te puedas imaginar, y lo sacan como pueden a él, al del ejército, al no sé qué, se monta allí. Y bueno, aquella fue una experiencia entretenidísima. De ahí, pues con Horacio, Fernando López Vela y otros secuaces terminamos en Segovia, ¿no? En teoría pasar a una cárcel peor, pero todo era un esperpento, porque la cárcel peor era en la que mejor se vivía, porque claro, allí había gente conmutada de pena de muerte, había gente que en teoría tendría que estar 30 años, entonces allí teníamos, yo tenía un tocata en la celda, pues decidimos, porque decirle al médico que teníamos una depresión muy fuerte y que necesitábamos convivir, unos amigos, montan una celda común de 5 o 6 personas que participamos y estuvimos allí preparando por nuestra parte la fuga de Segovia. Todo ese tipo de cosas que dicen, ¿cómo se les podían ocurrir estas cosas? Pues se les ocurrían, era así, todo era así, te podías fugar 2 veces en menos de un año de la misma cárcel. Y eso yo cuando lo digo por ahí fuera, la gente dice, sí, eso no, Háblame un poco de eso, porque la película no es tan conocida como debería serlo y es una fuga que, aunque no acaba bien para todos los protagonistas, sale bien. O sea, digamos, se escapa mucha gente. Después, además de que habían sido capaces de abortar el primer intento de fuga y el segundo intento de fuga es prácticamente igual que el primero. O sea, digamos como poner los azulejos que los pegabais con pasta de dientes, ¿no? Se tapaban cada día y era escarbar y salir por el alcantarillado. Sí. Sí, no, lo de las fugas, es decirte que yo intenté un montón, no me salió ni una. En general salían muy pocas, pero era, digamos, la primera obligación de un preso siempre es intentar fugarse. Y la más bonita de las fugas es la del túnel. Claro, el método que tienes para hacer un túnel en la cárcel es agarrar al revés una cuchara y empezar a escarbar con la cuchara, ¿no? Que es un poco... Cuando se lo cuentas a la gente, dice, pues estaba yo loco, no señor, se puede excavar con una cuchara y hacer un túnel, ¿no? Lo que hay es que estar convencido que se tiene uno que ir, ese es el factor fundamental. Entonces, en Segovia la primera fuga es que tapan un retrete, eso significa que hay un espacio dentro de la cárcel que no te ven. Entonces, claro, eso, dijimos, estos están idiotas. Entramos por un lado, por esos azulejos de las duchas, entramos en ese retrete y empezamos a cavar, ¿no? Llegamos, que esa fue la gran suerte, llegamos y bastante rápidamente al alcantarillado. Y nos dedicamos a estudiar el alcantarillado. La gran ventaja de una cárcel es que tienes tiempo para todo, para hacer deporte, para leer, y para hacer agujeros. Entonces estábamos allí, gente que hacía muchas horas de agujero y equipos, y gente además muy joven, ¿no? Yo qué sé, en el estudio ese que hay, creo que el 70% de la gente que estaba en la cárcel tenía menos de 30 años.
y el 50% tenía menos de 25 años, o sea que estabas en condiciones de hacer eso y lo que te pusieran por delante. Entonces, esa es la fuga que íbamos a irnos 58. Teníamos todas nuestras fotografías hechas, teníamos todo preparadísimo y detienen en Madrid al comando de ETA político-militar que participa por la organización ETA político-militar y la gente de la Liga. Entonces, pues, ese comando tiene ya dentro a este famoso lobo, que es el que los denuncia, se fastidia esa primera fuga, pero ya nos conocemos, conocemos así el alcantarillado y entramos por otro lado, que todavía era más fácil entrar 2 meses. Después creo que la primera fuga estaba fechada en el 2 de agosto y el 31 de julio se rompe porque detienen a esta gente y después la otra es en abril. O sea que es muy pocos meses después volvemos a estar en condiciones. En esa ya solo salen 28, con un criterio muy estricto de gente conmutada de pena de muerte, años de cárcel y años que quedan por cumplir. Ahí es donde muere Oriol y donde la gente se pierde en el Pirineo, pero llega allí. Yo nunca entendí por qué no decidió la gente de fuera salir por Portugal, porque desde Segovia a Portugal, tardaron 8 horas en enterarse de que había habido Hubieran estado ya en Portugal, claro. Hubieran acabado de la rueda de prensa y podían estar ya emborrachándose cuando se enteraron, ¿no? Más o menos es eso. ¿Cómo es la experiencia de la cárcel como escuela y como comunidad? Porque casi todos los presos políticos habláis con cariño de la experiencia de la cárcel, del mismo modo que la experiencia de las torturas, pasando por la DGS, es siempre una experiencia atroz. La experiencia de la cárcel en general es una experiencia de comunidad, de lectura, de amor entre compañeros, donde se construyen amistades muy importantes, que es otra de las cosas que se conoce poco en España y que se ha hablado poco en España, digamos, las comunidades políticas y humanas que surgieron en las cárceles de este país entre los presos políticos antifranquistas. Hombre, yo siempre he dicho que la mejor gente que encontré en mi vida me la encontré en la cárcel, siempre. Yo tengo gente con la que me sigo viendo 40 años después cotidianamente. Todos los años hacemos una comida de talegueros segovianos a que invitamos a gente de otras cárceles, incluso somos así abiertos, y nos vemos y vuelves a ver gente a la que tiene una relación que es muy difícil de entender si no se ha pasado por ella, si no has compartido la cantidad de cosas que se pueden llegar a compartir en una situación de encierro, de falta de libertad y con todas las experiencias en común. Yo no había hablado con nadie de mis torturas, pero sí era capaz de hablar con la gente con la que había estado en la cárcel, ¿no? Es un grado de proximidad, es un sitio donde se trabajaba mucho, se leía mucho, se estudiaba, se discutía, y donde se hacía todo en común, o sea, donde prácticamente no había nada, ni un espacio, ni nada que no fuera socializable inmediatamente, ¿no? Entonces eso, claro, te hace mantener un tipo de relación con la gente que no habrá con nadie, y son realmente una escuela, pero no fundamentalmente en el sentido de lo que tú lees, discutes y pones en común. Es una escuela, yo entendí mi país allí,
porque ahí yo conviví con gente de Cataluña, conviví con gente de Galicia, conviví con gente, muchísima gente de Euskadi, claro, y yo entendí dónde estaba en ese momento. Yo no tuve que hacer muchos cursillos posteriores sobre ese tema, ¿no? Igual que teníamos en Segovia un grado de información sobre lo que sucedía en la calle bastante importante y mucho acceso a casi toda la propaganda que nos terminaba entrando por un movimiento increíble, que era el de solidaridad, que además estaba construido en base a mujeres. Eran el 80-90% y eran quienes se encargaban de meternos desde la propaganda a lo que fuera dentro de la cárcel o las que tenían la bronca que había que tener con el guardia civil o con el director de la cárcel. Ese es el origen del movimiento pro amnistía, que será lo decisivo en la fase final del franquismo, es ese. Y son esas mujeres las que a mí me recuerdan mucho. Coincidimos en Argentina con ellas, a esas mujeres que se pusieron un pañuelo en la cabeza con el nombre de sus hijos y se pusieron a pasearse todos los jueves delante de la Casa de Rosada. Hay una experiencia que tú me contaste que tuvo mucha importancia personal para ti, y es que cuando sales ya de la cárcel, cuando se empiezan a recuperar las libertades hasta cierto punto, haces un viaje y que ese viaje fue determinante para muchas cosas. Sí, no, yo salí con 28 años de la cárcel y... ¿De Zamora es de la que sales? De Zamora, sí. De lo que había sido la cárcel. Claro, después de la fuga nos llevan a Zamora, habían tenido allí la cárcel concordataria con los curas y pasamos a ocupar. Claro, que era una cárcel de curas, es verdad. Sí. Era una cárcel de curas, sí. Que por cierto después nos dijeron que ellos también habían intentado hacer un agujero allí, pues ya no lo podéis haber aclarado. Pero claro. Bien, pues eso, yo salí de allí y muy poco, al año siguiente, en las vacaciones, para mí el Mediterráneo y en general el mar es una cosa muy... Y pensé con unos amigos en ir a Estambul y de repente me dijeron que se iba a sumar una chica. Yo dije, hombre, ya... No la liemos, y llevo 40 años viviendo con esa chica, con Justa, felicísimos 40 años, y yo no sería la persona que soy, entre otras cosas. Una cosa que a mí me sorprendió cuando salí fue encontrarme con los nuevos movimientos, en particular con el feminismo. Ella era una feminista de la primera época, y yo, claro, para mí aquello era una cosa absolutamente nueva. Me tuvo que desasnar y convertirme en una persona más tratable en ese terreno. Hay un momento clave en la historia de España, que es la ley de amnistía. La ley de amnistía es lo que permite que en este país no se juzgue a los torturadores. Hay uno en particular al que vosotros seguís la pista durante mucho tiempo, es especialmente infame. Le miraste cara a cara, Billy el Niño. ¿Qué es lo que representa la ley de amnistía en este país y en particular respecto a los policías, torturadores y respecto a los represores del franquismo que siguieron viviendo, disfrutando de privilegios y desarrollando tranquilamente sus profesiones, y algunos con amplios éxitos empresariales en el mundo privado? Hombre, la ley de amnistía que se vendió, lo recuerdo, con esa ley liberamos a nuestros presos políticos, con esa ley fundamentalmente lo que se hizo fue amnistiar el aparato de Estado de la dictadura.
sin ninguna duda. De hecho, hay muy pocos presos políticos que salen en aplicación de esa ley. Han ido saliendo antes en su inmensa mayoría, no entro en números porque eso es bastante absurdo, pero lo sustancial es eso, sirve para que el aparato de Estado de una dictadura atroz pase como el rayo de sol por el cristal y se convierta en democrático, de la noche a la mañana, ¿no? Y eso todavía lo está pagando este país a un precio que no es... que yo creo que la sociedad no es consciente de lo que aquello supuso, ¿no? Los policías que habían torturado no tienen nada que temer, es más, son condecorados por la democracia. Es que gente que en la querella argentina está imputada por torturas fue director de la Comisaría Central de Información de este país. Es que hubo directores generales de seguridad que son torturadores y están imputados por delitos contra la humanidad. Es que te puedes encontrar con que la gente que a mí me condenó en mis dos procesos del Tribunal de Orden Público, uno estuvo 9 años presidiendo la sala de lo penal del Tribunal Supremo y el otro estuvo en el Tribunal Constitucional. Es que todo, la flor y nata de la judicatura de este país, y así tenemos la judicatura que hay en este país, se formó alrededor de esa gente. El que hoy la judicatura sea la última barricada de la impunidad del franquismo, que es así como es, que se puedan pasar cosas como las que pasan con el proceso de Alsacia, todo eso, que se meta en la cárcel a titiriteros, raperos, no sé qué, eso es una gente que no ha hecho un ejercicio mínimo de reconversión. No hay ruptura democrática y eso es algo que se paga. La ley de amnistía es una ley de punto final. Eso no es algo que se me ocurra a mí. Eso lo dijo Pablo de Greiff, que es el relator especial para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en su conclusión en el año 2014, en el examen que hacen sobre derechos humanos en España. La primera cosa que dice es que debe de o modificarse o reinterpretarse o hacer lo que sea con la ley de amnistía, porque no pueden amnistiarse los delitos sin haberlos juzgado, que es una ley de punto final, y utiliza para ello la versión que hace, vamos, la resolución del Tribunal Supremo Español cuando decidió juzgar la dictadura argentina, que dicen que la ley de punto final y obediencia debida no pueden justificar crímenes. Es en el caso de Xilingo, en el caso de los vuelos de la muerte. Les está diciendo al gobierno español: apliquen ustedes su propia legislación. Y eso no es un debate del pasado. Si es que hace 2 meses se discutió, nosotros presentamos con una serie de... Vamos, nosotros hicimos una propuesta, una serie de grupos políticos, pues Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, Bildu, Compromís, probablemente me dejaré varios, Izquierda Unida, presentamos un asunto que era estrictamente aplicar lo que ya había dicho ese relator, que era decir, esta simplemente era una ley con renglón y medio. Esa ley no se puede aplicar a los crímenes contra la humanidad. Bien, bueno, pues te encuentras con la gente diciendo que más o menos que eres un guerra civilista o tienes que oír las cosas que tú oíste en esa sesión del Congreso, o ver como un partido, como el Partido Socialista, que ha gobernado durante 20 y tantos años, y ha mantenido en fosas comunes a gente cuyo único delito, pero a alguna decena de miles de personas cuyo único delito fue militar en ese partido y que siguen hoy,
en fosas comunes, o que dice que justifica el que a nosotros no nos hayan anulado las condenas. Yo soy un delincuente, a mí me amnistiaron, pero no se ha anulado condenas del Tribunal de Orden Público o de consejos de guerra en aplicación de leyes contra las libertades democráticas y estrictamente fascistas. Y eso se ha hecho gobernando ese partido. Y ese partido ha servido, ¿no? Ha servido de cooperador necesario a que hoy se mantenga la impunidad del franquismo. Y el otro día, hace 2 meses, lo votó. Lo votó, que es pisotear su propia historia. Para mí resultó, yo no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo se puede llegar a hacer una cosa de ese calibre, un partido que viene de donde viene? Bueno, pues eso, en todo caso, volveremos a presentar y ganaremos. Estoy absolutamente convencido. La mejor prueba es que 80 años después estamos nosotros, los reprimidos en el tardofranquismo, y la generación de los nietos de la gente que mataron en el inicio de la guerra civil. Y 80 años después seguimos sumando gente, y hoy estamos bastante más cerca de lo que estábamos cuando pusimos aquella primera querella en Argentina. Cuando formasteis la Comuna, un grupo de expresos políticos, dijisteis que no erais víctimas. ¿Qué es la Comuna? Nosotros lo que planteamos es que no nos gustaba mucho el papel de víctimas, aunque las hubo muchísimas, por centenares de miles y no por millones. Nosotros éramos resistentes, nosotros éramos la gente que se había levantado contra una dictadura infame, ¿no? Y habíamos peleado contra eso. Nosotros sabíamos lo que nos iba a pasar. Yo estaba convencido que terminaría en la cárcel. El día que, como te comentaba antes, decidí, cuando matan a Enrique, yo me voy a dedicar a eso, yo sabía que terminaría en la cárcel, ¿no? Si no, hubiera sido idiota, ¿no? Todo el mundo sabía que si tú te levantabas en una asamblea de facultad en aquel momento donde había policías, sabías que en un determinado momento terminarías en la cárcel porque acababas de identificarte. Entonces, o te metías debajo de la cama o hablabas en una asamblea. Entonces, si decías sobre alguna asamblea, estabas en esas. Ese es el... Háblame de la querella argentina, porque supone un desafío no solamente para los tribunales españoles, sino un desafío político en España sin precedentes, que la justicia argentina decida procesar a criminales que no habían sido procesados aquí, que los tribunales aquí habían ignorado. Es que es curiosísimo lo de este país, porque este país en los 90 jugó un papel central en la aplicación del principio de justicia universal, y se detiene a Pinochet y se abre un proceso, se abre el proceso que permitirá el que se acabe con la impunidad de la dictadura argentina. Eso se hace aquí y se juzgan los crímenes de Guatemala y se juzgan el proceso de Marruecos en el Sahara, se juzgan crímenes de lesa humanidad cometidos en todo el mundo, en aplicación de ese principio que es un gran avance para la humanidad, es decir, los crímenes particularmente ofensivos para la humanidad deben y pueden ser juzgados en cualquier punto del mundo por cualquier país, por la sencilla razón de que en los sitios donde se cometen esos crímenes no están perseguidos. La María Teresa Fernández de la Vega, en la famosa ley esta de memoria histórica, dijo: ¿cómo vamos a anular las condenas?
Si anulamos las condenas, anulamos todo lo que ha hecho el franquismo. Imagínese usted, asumían como algo la legislación fascista, y por tanto no anulaban nuestras sentencias. Con eso había acabado Nuremberg. Ese es el paso que permite el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional, la capacidad de hacer eso. Eso es lo que, cuando se corta la posibilidad de las querellas aquí, alguien que tú también conoces muy bien, Carlos Slepoy, decide vamos a hacer el viaje al revés. Nosotros trajimos aquí a la justicia argentina, a la dictadura argentina, vamos a llevar a la dictadura española a los tribunales argentinos, y los tribunales argentinos deciden que hay que juzgar, y deciden en aplicación de la misma resolución de los tribunales españoles, porque lo curioso es que tú te dediques a juzgar lo que ha pasado fuera, pero no levantes la alfombra de lo que tienes dentro, que es muchísimo peor de lo que estás juzgando fuera. Yo creo que el principio de justicia universal es un avance de los derechos humanos notabilísimo. Y este país ha jugado un papel en llevarlo adelante, y hoy renuncia a él. Y no solamente eso, sino que ha ido recortándolo progresivamente, aunque se sigue juzgando. Lo que es más curioso es que todavía se siguen juzgando algunos de esos procesos de justicia universal en España, y se siguen negando a juzgar esos mismos crímenes cometidos en España contra españoles. En general, en nuestro país, el papel de las instituciones respecto a esto, respecto a la impunidad de los crímenes franquistas, ha dejado mucho que desear. Pero da la impresión que últimamente algunos ayuntamientos, que se han organizado además en una red de municipios, están haciendo algunas cosas. ¿Cómo valoráis desde la comuna lo que hacen algunos ayuntamientos del cambio? Nosotros, esa es una de las propuestas cuando la Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina empieza a encontrarse con el sabotaje del gobierno español, cuando se impiden las extradiciones, cuando la jueza Servini, visto que no hay extradiciones, dice yo puedo juzgar a tomar declaración porque eso me puede permitir abrir procesos, y se niega el gobierno español a que eso pueda hacerse, saltándose, entre otras cosas, el acuerdo de colaboración en terreno de justicia entre la República Argentina y España. En esa situación es cuando pensamos, mira, pues vamos a volver aquí, vamos a empezar a poner querellas aquí, y decidimos que no es un problema de las víctimas, ni de las víctimas directas ni de sus familiares, es el conjunto de la sociedad. Y pensamos cuál es la institución más próxima a esa sociedad, los ayuntamientos. Y pensamos que mejor oportunidad, si hay esos nuevos ayuntamientos, que ofrecérselo. Y así, pues hay resoluciones del Ayuntamiento de Barcelona, de Madrid, de Zaragoza, de Cádiz, de Guernica, de Eibar, de Tarragona, de Vitoria o de Pamplona, sobre todo el de Pamplona, que es el que hace un trabajo probablemente más en profundidad sobre ese tema, y después empiezan a aparecer ya más pueblos, más ciudades, se forma esa red de ciudades por la justicia, que yo creo que van empezando a poner querellas de los ayuntamientos como institución por los crímenes cometidos en sus municipios por la dictadura. Eso es un enorme paso adelante. Cuando nosotros presentamos lo que hablábamos antes de la ley de amnistía, es porque se están rechazando esas, y nosotros recurriendo esas querellas presentadas por los ayuntamientos en aplicación de la ley de amnistía. Entonces, si eso se salta nuestra propia Constitución, el derecho penal internacional, se saltan las resoluciones, al menos en 3 o 4 ocasiones,
del Tribunal de Derechos o del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, volvamos a llevarlo al Congreso de Diputados y nos encontramos con un resultado ese. Estamos llegando al final, te voy a hacer la rueda de reconocimiento, yo presento unos nombres y tú los describes en 2 o 3 frases. El primero, Rodolfo Martín Villa. Rodolfo Martín Villa es un fascista redomado desde pequeñito, y alguien que ha vivido en la más absoluta impunidad, consejero de todo lo que haya que aconsejar y culpable probablemente de algunos de los más horrorosos crímenes de la guerra sucia que se han cometido en este país. Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, desde mi punto de vista, es un juez que tiene la valentía de llevar adelante los primeros procesos de justicia universal en este país, que abre lo que sería la posibilidad de juzgar los crímenes de la dictadura franquista, lo que le cuesta, entre otras cosas, la judicatura, el pasar. Yo creo que hay toda otra serie de cosas relacionadas con su paso por la Audiencia Nacional. Desde mi punto de vista, la Audiencia Nacional es la heredera directa del Tribunal de Orden Público, y yo creo que hay cosas de las que él hizo que yo imagino que hoy se arrepentiría de ellas. Carlos Eslepoy. Carlos Eslepoy es una de las personas más notables que he conocido en mi vida. Sí, yo siempre he dicho que su alegato pidiendo que fuera juzgado Silingo, lo contrario a lo que tiene que hacer cualquier abogado, porque le dice a los jueces lo que tienen que hacer. Y le dice que además por unanimidad le tienen que condenar. Bueno, eso yo se lo pondría a todos los estudiantes que entran en una facultad de Derecho. Ustedes hacen Derecho porque les gusta la justicia, quieren hacer justicia. ¿Saben ustedes qué es un abogado? Esto. Él fue el motor de esa aplicación de la justicia universal en este país y fue el motor de la querella argentina. Y hoy, por desgracia, no puede estar con nosotros y no verá el día que juzguemos a Billy el niño, pero nos acordaremos de él el día que juzguemos a Billy el niño. Miguel Romero, el Moro. Miguel Romero para mí es un personaje decisivo también en mi vida. Yo debía tener 19 años, una cosa así, cuando el Moro me convenció que había que hacer una revolución, y me convenció de que tenía que entrar en el Felipe, en una organización de corte guevarista, donde el Moro decía que era luxemburguista. Yo creo que por empatar, aquello del guevarismo, los Tupamaros, los Endi, este tipo de cosas me llamaban la atención, y él fue el que me convenció de ello, y para mí fue un personaje muy determinante. Era una brillantísima cabeza y un político de primera línea, y moralmente un personaje muy íntegro. Justa Montero. Justa Montero es el amor de mi vida. No tengo más que comentar. Es una persona con la que he compartido 40 años y espero seguir compartiendo todos los que pueda. Ahora ya solamente nos queda el cuestionario. Lo primero, un referente político para ti. Pepe Mújica, sin duda. La idea esta de que hay que decir lo que se piensa, de hacer lo que se dice, ese es un principio básico que creo que él ha llevado adelante toda la vida. Eso en cuanto a la gente que ha hecho política. Por otra parte, referente en ese terreno político, para mí Ernest Mandel es alguien que determinó mucho mi forma de pensar y de hacer política. ¿Un libro que recomendarías? Mira,
Tal día como hoy, homenaje a Cataluña. De Orwell. Sí. Nosotros en aquella época habíamos leído hasta la sociedad sobre la Revolución Rusa, la Revolución Alemana. Yo había leído cosas de Vietnam, leía ya, lo que no tenía una idea de que lo más próximo a lo que yo quería hacer se había hecho al lado de casa, se había hecho, y que lo más hermoso, o una de las cosas más hermosas que ha hecho la humanidad es esa experiencia de las brigadas internacionales, ¿no? Hoy con el documental que hay hecho sobre la querella argentina, cuando estuvimos en el Festival de Toronto hace 2 semanas, salieron 6 hijos de gente que estuvo en las brigadas internacionales. Una mujer que se llamaba Mora, por Mora de Aragón, porque su padre le explicó que había estado 9 meses en el frente, en la defensa, en ese pueblo, que habían sido los 9 meses más felices de su vida. Y ella se llamaba Mora, y pensaba además que Mora de Aragón era una gran capital, porque claro, su padre se le había descrito de una forma, bueno, eso yo lo empecé a entender leyendo a Orwell, y cambié mis lecturas, las hice más de la Guerra Civil Española y la Revolución Española. Una película. Una película. Jo, eso sí que es imposible. Te decía cuando empezábamos que a mí había entrado en la política por las cosas culturales. Uno de los aspectos centrales fue el cine del Johnny, del San Juan Evangelista, el cine club del Johnny. Ahí, yo qué sé, nosotros, desde poder ver a Eisenstein, la Potemkin, o Octubre o el neorrealismo, el 8 y medio, o el Ladrón de bicicletas, eso es lo que me hizo a mí muy apasionado del cine. Una película imposible. Bueno, mira, a mí me gusta mucho Conrad. Cuando vi Apocalipsis, ¿no? Claro, que es una versión del Corazón de las Tinieblas, claro. Exacto. Aquella película que además yo cuando fui a verla no sabía que estaba basada en esa novela, ¿no? Esa me impactó muchísimo. Me fastidia en particular que haya tan poco cine de mujeres. Por ejemplo, Isier Boyain, que ha hecho 3 películas tan magníficas, ¿no? Lo de También el agua, que es su última película, o Te doy mis ojos, que es una película sobre la violencia machista tremenda. El que no haga cine ahora, no sé cuál es la razón, pero sea la que sea, es un desastre. Y ya por último, una canción. Jo. Mira, el viaje a Ítaca de Luis Llach era lo que ponía cuando las cosas estaban duras en el talego. Y cuando las cosas eran divertidas poníamos a Johnny Cash, el blues de la cárcel, Old Prison Blues. Esas 2 canciones, pero también es muy difícil. Yo llegué a aficionarme muchísimo por el flamenco, era morentista también. En el Johnny teníamos una peña flamenca, que éramos todos morentistas, pero sobre todo el Como el agua de Camarón, o ahora la Carmen Linares. Hay tanta música, yo creo que tengo tan mal oído, me parece tan mágico esto de hacer música, que estaré oyendo música toda la vida. Pues ya solo te tengo que pedir que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras.
pues por el derecho a la justicia, bueno, más en general, por el cumplimiento a rajatabla de los derechos humanos, para todos y para todas. Pues muchísimas gracias. A ti.